Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas, benvindos, benvindas. Es un gusto estar en esta actividad organizada por la Delegación América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Vamos a comentar a todos que vamos a necesitar estar silenciados para que pueda producirse bien toda la actividad sin interferencia, y especialmente comentarles que en la parte baja de la pantalla van a ver un mundo que dice interpretación, interpretación. Allí pueden elegir el idioma que desean oír la conferencia. Así que los invitamos a seleccionar su idioma de gusto para escuchar. Muy bien, entonces vamos a dar, antes de iniciar, acá queda en la pantalla, sigue apareciendo como que el sitio está compartiendo. ¿Eso ya concluyó? Sí, ya no se comparte más el video. Ah, ok, ya, bien, ahora sí, ahora lo dejé de ver, perdón, era para asegurarme. Muy bien, bueno, nuevamente entonces, buenas tardes a todas y a todos. Este es el Cibercafé, recuperación y nuevas formas de apropiación sostenible del espacio público. Esta actividad forma parte de la Red de Educación y Conciencia Ambiental, que es una de las redes temáticas que cuenta la Delegación América Latina de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Las redes Bueno, es que el anfitrión me ha silenciado. Muy bien. Las redes temáticas son espacios donde se promueve a través de un tema de interés de todas las ciudades que se inscriben, se promueve el trabajo y el intercambio entre las ciudades asistentes. Durante el 2020 se ha dado la forma de cibercafé como una forma de poder intercambiar entre las ciudades de América Latina. Ha sido un espacio de encuentro e intercambio para todas las ciudades de América Latina, con la idea de compartir experiencias y reflexiones colectivas sobre los desafíos que presentaba la pandemia en el año 2020, que fue el primer año que nos encontró en esta pandemia, y que lamentablemente continuamos en esta situación. Por eso, en esta ocasión, la idea es dialogar sobre las experiencias educativas en torno a nuevas estrategias y capacidades para fomentar e implementar la recuperación sostenible del espacio público. Estas medidas de aislamiento y de distanciamiento suponen desafíos especiales en el desarrollo de diversas actividades cotidianas en las ciudades. Por ello, este tema de la reapropiación del espacio público y el uso de los espacios al aire libre, que promueven un estilo de vida más saludable, y que en este contexto es una de las medidas de seguridad para poder las personas continuar con las actividades. Pero además esto nos promueve a pensar y a generar el tema de ambientes y espacios más sostenibles y más habitables en las ciudades. Por eso estamos convencidos que las ciudades asumen siempre un protagonismo muy importante, y pensamos que deben continuar con este protagonismo. Y en este contexto de pandemia, somos las ciudades muy protagonistas en cómo diseñar estrategias para salir adelante en esta realidad que no nos gusta vivir, pero que tenemos que vivir, que es este contexto de pandemia. Por ello, nada más apropiado que el panel que nos acompaña hoy en esta tarde de cibercafé de aprendizajes. El panel va a estar moderado, les voy a presentar quiénes van a estar en el panel, así ya después doy la palabra a Andrés, que va a ser el moderador.
El panel va a estar moderado por Andrés Bortagaray. Andrés es arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, diplomado en la ENA de Francia, doctor, mención en Geografía y Urbanismo en la Sorbonne Nouvelle, presidente de la Fundación Urban, director para América Latina del Instituto para la Ciudad en Movimiento, director del posgrado en Diseño y Gestión de Ciudades Inteligentes e Inclusivas de la Facultad de Arquitectura, profesor invitado en el máster de DUC-IPC y en la maestría de Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras actividades docentes. Dentro del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, fue subsecretario de descentralización, de planeamiento estratégico, luego director ejecutivo y de transporte y tránsito. Ha alterado en la práctica de políticas públicas urbanas, con la reflexión y la investigación aplicada especialmente en el territorio de América Latina. Así que bienvenido, Andrés. Este panel va a estar compuesto por 3 ciudades y por sus máximas autoridades que nos acompañan. Por la ciudad de Godoy Cruz, el intendente Tadeo García Salazar. El licenciado Tadeo García Salazar es intendente de Godoy Cruz, comenzó su primer mandato en diciembre de 2015, luego de ser elegido por el 71% de los votos, fue reelecto en 29 de septiembre del 2019 con el 59% de los votos. Su segundo mandato frente a la comuna empezó el 10 de diciembre de 2019 y actualmente está allí. Es casado, tiene 2 hijas. Tadeo García Salazar realizó sus estudios de grado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, egresó como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, donde obtuvo el mejor promedio en su promoción. Además, se ha especializado en formulación de políticas públicas, principalmente programas de gestión de desarrollo local y de hábitat popular. Ha llevado adelante, además, la carrera de docencia e investigación en la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenido, Tadeo, gracias por acompañarnos. Bueno, el prefeito de Curitiba, que nos acaban de avisar que allí hubo un inconveniente producto de la pandemia, voy a presentarlo a él, aunque la que va a hablar es la secretaria de Educación, la profesora María Silvia Basila. La profesora es la secretaria de Educación de la ciudad de Curitiba. Ella va a hablar en representación de Rafael García Macedo, que es el alcalde, el prefeito de Curitiba. Y el prefeito que nos acompaña también es Gustavo Enrique Costa, el prefeito de Guarulhos. La ciudad de Guarulhos tiene justamente la coordinación de esta red temática en conjunto con la Ciudad de México. Así que agradecemos muy especialmente al prefeito y a la ciudad de Guarulhos por su trabajo. Cuti es el prefeito de Guarulhos, va por su segundo mandato, es el político más joven de la ciudad en asumir como prefeito, fue el vereador más joven de la historia de la Cámara Municipal, tiene 36 años, es formado en Derecho por la Fundación Armando Álvarez Pentado y posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia de San Pablo. Con estudios en Gestión Pública y Licitación, el prefeito Guti terminó con las inundaciones de Guarulhos y avanzó con obras de alcantarillado y tratamiento de aguas, y bueno, antes de asumir la prefectura era apenas el 2% de las aguas residuales eran tratadas, y ya está en el 20%, y planea para llegar al 2024 con el 100% de esto completado. Bueno, ahora está en su segundo mandato, ha creado un macro programa de drenaje del río Baquiribú para acabar con el tema de las inundaciones en los barrios de borde de la ciudad.
y ha hecho una inversión en este sentido. Bueno, ya están todos presentados. Pido disculpas no leer el currículum de la profesora, que también, la profesora María Silvia Basila de Guarulhos, que es una persona muy destacada y que conocemos mucho y muy activa en la red. Pero voy entonces ya a dar paso a Andrés Bortagaray para que él pueda moderar todo este panel y empezar con esta actividad. Me faltó decir que tuvimos casi 190 inscriptos de 25 ciudades que nos van a acompañar en este cibercafé, así que va a ser de una mesa, un privilegio compartirla con la red de ciudades educadoras y con los representantes máximos de municipios tan importantes como los que tenemos hoy. Esta idea de la red de educación y conciencia ambiental, de tratar cómo recuperamos nuevas formas de apropiación sostenible del espacio público, creo que es, como decía Laura, particularmente importante en el tiempo que nos tocó vivir, con alertas rojas o todavía muy altas en muchas de nuestras ciudades. Y creo que en ese sentido, solamente como introducción, quería aludir muy brevemente a la Carta de la Ciudad Educadora, a algún punto del preámbulo y del objetivo específico del espacio público, y también a una declaración que se acaba de hacer en la Bienal del Espacio Público en Roma, donde también participó la red de ciudades educadoras. Y además, por supuesto, esta pandemia no es que viene en un mundo donde era todo perfecto. Sabemos que además en nuestras ciudades latinoamericanas hay mucho dinamismo y mucha oportunidad, pero también desigualdades y crisis ambientales y desafíos para quienes están en la primera línea, al frente de las ciudades, no siempre con todas las competencias, pero sí con toda la responsabilidad. Entonces, del preámbulo, un par de puntos, ¿no? De aprender y desarrollar una conciencia comunitaria y habilidades para organizar la vida común en condiciones de igualdad y justicia. Y también, otro punto importante me parece, la idea de que todos los municipios de todos los países deben actuar desde su dimensión local como plataformas de experimentación y consolidación de una ciudadanía democrática plena, promotores de una convivencia pacífica, mediante la formación de valores éticos y cívicos, y el respeto a una pluralidad de distintas formas de gobierno democrático, mecanismos representativos y participativos de calidad. Y también, como ustedes saben, un punto muy importante de la Carta es el referido al espacio público habitable, y en ese sentido también dos pantallazos, dos flashes, la idea de que la ordenación del espacio público atenderá las necesidades de accesibilidad, cuidado, salud, encuentro, seguridad, juego, esparcimiento y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y que además, creo que es otro punto muy importante, la ciudad promoverá la convivencia e integración de la comunidad en el espacio público construido y natural, evitando siempre la formación de guetos. Creo que a estos puntos, que además se inscriben también en metas internacionales como la Agenda 2030, que habla de un acceso universal a espacios verdes y públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, niños y niñas, y que además, bueno, hay una Carta del Espacio Público que también ratifica estos principios, digamos, de otra manera, y en la reunión que acaba de haber, creo hay un proyecto que se llama Aprendiendo la Ciudad, y que pone un énfasis muy importante en que la ciudad sea objeto de aprendizaje en todos los niveles de la educación, y no solo algo que queda aislado para algunos que nos dedicamos a una formación de posgrado o de otro tipo muy especializada, y que eso es un estímulo además para también transformar la ciudad. Así que yo no quiero sacar el protagonismo a quienes lo tienen realmente en la reunión de hoy, y propongo que vayamos directamente a las intervenciones de las ciudades para después poder pasar a las preguntas y que quede un mínimo espacio de diálogo. Entonces, siguiendo
el orden que teníamos previsto. La primera intervención sería de Curitiba y de quien tenemos en representación del prefeito Gustavo Henrique Costa. Así que por favor, adelante con la presentación. Y muchas gracias a todos por la participación. Muito boa tarde a todos. Só para ficar claro, começaria com Curitiba e está passando para Guarulhos, é isso? Para que eu faça as considerações iniciais? No, Curitiba, Godoy Cruz y... no, sí, en el orden... Que empiece Godoy Cruz. Godoy Cruz, perdón. Sí, gracias, Laura. Então, perfeito. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos, para quienes nos acompañan de Argentina, de Brasil. Muchísimas gracias por la invitación a la Red de Ciudades Educadoras. Y bueno, trataremos brevemente, en 10 minutos, tener una primera aproximación a las consideraciones que nosotros pensamos que son importantes, tanto que tiene que ver como enseñanzas, como políticas públicas que hemos tenido en formas de apropiación del espacio público en este último año, al menos en un año de pandemia. Si tenemos una presentación, si la podemos compartir, es bastante breve, pero es solo a los efectos ilustrativos de lo que vamos a ir señalando. Vamos a la siguiente. El primer punto básicamente es que nuestro municipio, para contarles a quienes no lo conocen, es un municipio de 200.000 habitantes, forma parte de un área metropolitana del Gran Mendoza. El Gran Mendoza tiene 1 millón de habitantes, y la densidad de nuestro municipio es un municipio netamente urbano, tiene una población de aproximadamente 5.000 habitantes por kilómetros cuadrados. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es una ciudad con mucha zona urbana, con una densidad importante, nosotros tenemos una planificación urbana y una planificación de la gestión con un modelo más o menos que es de tratar de tener una ciudad inteligente. Y todo este modelo tenía una explicación antes de la pandemia, y después de la pandemia seguramente va a tener un cambio constante y va a tener muchos ajustes, porque evidentemente las ciudades, como bien lo decía Andrés en la introducción, ya se están pensando de manera distinta, y evidentemente esta pandemia nos va a dejar muchas enseñanzas y muchas cosas que vamos a empezar a hacer distintos. Esto es para mostrarle que nuestra ciudad tiene 6 objetivos generales, 6 grandes ejes estratégicos, y después se vinculan con los objetivos de desarrollo sostenible o objetivos del milenio. Y dentro de todo esto, nosotros como filosofía, tener una ciudad educadora, un municipio que predique con el ejemplo en la mayor cantidad de políticas públicas, es una de las principales líneas de trabajo que sostenemos. Vamos a la siguiente. Para ir concretamente ya a ver qué hemos hecho, o cuáles de estas líneas que ya veníamos trabajando han ratificado algún rumbo y que van a ser sostenidas en el tiempo. Primero, la participación ciudadana, que es importante y va a seguir siéndolo mucho más a partir de la pandemia. El presupuesto participativo, que es una de las herramientas que nosotros tenemos, que básicamente es hacer una votación donde la gente elige o decide qué tipo de proyectos implementar. Ahí estamos viendo en pantalla solo algunos de los proyectos que, por ejemplo, un estadio cubierto a partir de un club barrial, una playa de transferencia para estacionamiento de vehículos y juegos para niños, donde antes había sitios baldíos o lugares despoblados, donde tenemos muchos espacios de encuentro para la familia al aire libre. Bueno, muchas de esas acciones son votadas y priorizadas por los vecinos, y los vecinos nos dicen cuándo y dónde hacer esas obras en función de una disponibilidad de presupuesto. Y hemos trabajado con distintas plataformas, con encuestas, como le decía, y con la plataforma del Ayuntamiento de Madrid, que es una plataforma que está disponible, donde la gente puede votar, puede presentar proyectos, puede presentar propuestas, así que hemos estado trabajando muy bien con esa plataforma, y una plataforma de acceso libre para distintas ciudades. Vamos a la siguiente. Otro de los ejes de trabajo era que nosotros tenemos que tratar de hacer espacios inclusivos, una ciudad inclusiva. Como ustedes saben, se está discutiendo en este momento un cambio de paradigma. El último paradigma, que era el de la inclusión, da paso a un paradigma más global, que es el del bienestar, o del bienestar de la población, o de la mejora de la calidad de vida de la población. Para eso es necesario que la ciudad efectivamente sea inclusiva. No tan solo esto de tener
menos barreras cada vez más, que los niños, niñas y sobre todo los adultos de la tercera edad puedan disfrutar la ciudad en cualquier lugar, sino que además tener condiciones especiales de adaptabilidad para personas con discapacidad, y distintos tipos de intervenciones, que a veces tienen que ver con lo físico, pero a veces tienen que ver con el uso y disfrute de los espacios públicos. Entonces trabajamos en distintos aspectos, algunos que son, insisto, netamente de cambio físico, de hacer rampas para discapacitados, de hacer veredas con determinadas texturas para que las personas ciegas puedan caminar con tranquilidad. Y bueno, esas intervenciones son intervenciones urbanas concretas. Y después hay otras que son, por ejemplo, en nuestro sistema de préstamo de bicis públicas, incorporar bicicletas para personas con discapacidad y poder llevar adelante una acción sostenida de manera inclusiva. Y otro aspecto que tenemos, no sé si podemos ver la siguiente, quedaba ahí solo dos diapositivas, pero básicamente tiene que ver con las acciones sostenibles en el espacio público. Nosotros tenemos que dar cuenta de que esta pandemia nos va a dejar distintas enseñanzas y nosotros tratamos de aprovechar algunas acciones para tratar de reducir obviamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta pandemia vino muy bien en materia de movilidad urbana sostenible y en materia de cambios de conciencia y de reciclado de residuos para aplicar distintas acciones en el espacio público y obviamente que tienen que ver con esas dos aspectos centrales. Vamos a la siguiente, ahí vamos a poder ver un par de esas acciones, pero por ejemplo en el caso nuestro de la ciudad, todo lo que tiene que ver con energía solar en los edificios públicos municipales, en lugares públicos, la mayor cantidad de ciclovías, más cantidad de metros de ciclovías, y hacer que la gente se vuelque a la movilidad urbana como una movilidad alternativa para uso seguro en el marco de una pandemia. Entonces, nosotros particularmente aumentamos la cantidad de kilómetros de ciclovía en nuestra ciudad, aumentamos y mejoramos nuestro sistema de recolección y clasificación de residuos, fuimos un sistema de clasificación de residuos secos domiciliarios en plena pandemia, entendíamos que la gente al estar más tiempo en su casa podía prestarle más atención a esto de cómo clasificar residuos secos y residuos húmedos, hacer separación en origen, y luego ayudarnos con la clasificación de residuos. La verdad que tuvimos una aceptación muy buena, muy importante de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y después, por otro lado, les contaba, bueno, algunas otras acciones, pero básicamente lo que tiene que ver, para poner un ejemplo con lo de uso de la ciclovía, de la movilidad sostenible, de la bicicleta, nosotros tenemos un ítem bici que se llama, que a nuestros empleados municipales le pagamos un bono extra por ir al trabajo en bicicleta, y lo que tomamos como decisión este año fue duplicar el monto de ese ítem, y eso tuvo una reacción y un impacto inmediato en la cantidad de gente que viene al trabajo en bici. Pasamos de tener 230 empleados y empleadas que vienen en bicicleta a tener más de 400, es decir, duplicamos la cantidad de gente que viene en bicicleta al trabajo, y obviamente eso tiene una reducción en el impacto que alguien que venía anteriormente a trabajar o en automóvil o usaba el transporte público de pasajeros. Si vamos a la última diapositiva, para mostrarles algunas acciones también de intervención en el espacio público, nosotros en el espacio público tratamos de intervenir básicamente con acciones concretas que nos ayudaran a tener en cuenta o a recordarle a la gente esto que tiene que ver con el distanciamiento, esto de tener en cuenta con las medidas de precaución y sanitarias adecuadas. Hicimos mucha señalización del espacio público, hicimos muchas experiencias en parques y en plazas de nuestra ciudad, sobre todo para cuando se estaba saliendo de la pandemia, la señalización de los espacios donde la gente podía estar. Y me parece que lo que se viene es pensar cuáles son las regulaciones, y quizás, bueno, lo dejamos un poquito para las preguntas, pero estamos pensando fuertemente en nuevas regulaciones en la ciudad. Es decir, cómo desde la construcción o de los códigos de construcción nosotros regulamos nuevas acciones que tienen que ver con la disposición de espacios, ya sea de uso público o semipúblico o privados, en las futuras construcciones. Esta pandemia nos ha demostrado que hoy más que nunca es necesario contar con espacios verdes, contar con espacios que tengan aireación suficiente, y creo que nos va a hacer repensar también cómo es el diseño de los edificios públicos y de las prestaciones que nosotros damos en los edificios públicos. Por ejemplo,
las prestaciones deportivas que antes se hacían en espacios cerrados, que ahora son en espacios abiertos, y bueno, y un sinfín de acciones más que se pueden enumerar. Todo esto como conclusión, y después dejarles a disposición los contactos de nuestro municipio, de nuestro equipo, tiene que ver con dos conclusiones finales, que es la primera, que el lugar verdadero donde los cambios se producen son en las ciudades. Cualquier acción que tenga que ver, ya sea con lo ambiental, con lo sanitario, con políticas sociales, el primer lugar de implementación son las ciudades, los centros urbanos, y nosotros tenemos que trabajar mucho para que eso sea de manera inclusiva y que podamos anticipar de alguna forma en la planificación algunas acciones. Si bien una pandemia no estaba prevista en ninguna de las planificaciones, sí creo que las enseñanzas que hemos tenido durante esta pandemia nos permiten empezar a pensar modelos más flexibles, modelos distintos, no tan solo del uso, insisto, del espacio público, sino de los servicios públicos que prestamos como ciudad en distintos lugares. Así que esa es solamente una introducción para disparar al debate, para contarles lo que hemos hecho en nuestra ciudad y agradecerles nuevamente la invitación. Perfecto, Tadeo, muchísimas gracias por la exposición, por la síntesis y por el compromiso. Y creo que, como bien dijiste, la pandemia obliga a repensar todo, pero está claro que había una agenda muy completa y muy activa desde antes también, que también, digamos, permite aprovechar la oportunidad de repensar de otra manera. Así que muchas gracias por la exposición y por los puntos planteados. Entonces, a continuación, invitamos por favor a la profesora María Silvia Basila, secretaria de Educación de Curitiba. Boa tarde. Eu quero agradecer a gentileza. Buenas tardes, quiero agradecer la amabilidad y la presentación de Laura Afonso, de mi persona, y también a nombre de Rafael Greca. Pedí disculparme porque no pudo estar en este momento, pero estamos con algunos problemas. En este momento encuentro en una reunión de emergencia de nuestra ciudad. Tratando de ciudades educadoras, consideramos que en este momento sería muy interesante hablar en lugar de otros representantes de nuestra municipalidad. De una manera muy amable, nuestro jefe de Relaciones Internacionales de la municipalidad, Rodolfo Sanifejota, aceptó el desafío de hablar sobre Curitiba en su representación de ciudades educadoras. Entonces, con mucha alegría que le doy la palabra a Rodolfo Feijó, que también tiene un extenso currículum con una formación de posgrado de la Universidad de la UNA, que nos representa muy bien en esta misión de Curitiba, para poder darnos cuenta de tantas acciones frente a las presiones que tenemos y lo que podemos enfrentar a través de ciudades educadoras. Agradezco por compartir con nosotros de este trabajo tan bonito, tan lindo que se hace en Curitiba como ciudad educadora. Nuevamente, muchas gracias a todos por la invitación especial a nuestra secretaria de Educación, María Silvia da Silva. Traigo, otra vez me disculpo en nombre del intendente Greca, que no pudo participar, dado las circunstancias de emergencia. Lamentablemente tuvo que participar de una reunión de emergencia, y voy a tratar de traer los proyectos que hemos desarrollado en Curitiba y que también habíamos enviado una presentación, unas diapositivas. Si ya lo podemos presentarlo, acá está. Podemos dar inicio a la primera diapositiva. La ciudad de Curitiba cuenta con una larga trayectoria en el área de sustentabilidad e innovación, de calidad en la parte de enseñanza educativa de toda la población, y hace poco todos esos proyectos se desarrollaron más
y tuvimos también cooperación nacionales e internacionales, y una de estas acciones que nos gustaría mostrarles como ejemplo es un gran proyecto que se está desarrollando en la región de una extrema vulnerabilidad en nuestra ciudad, de la región de Cachimba, una región, un área donde el desarrollo humano es muy malo, especialmente por la gran desigualdad social que está presente en todo Brasil, pero también en Curitiba inevitablemente. Y recientemente hubo un gran movimiento con un gran esfuerzo liderado por la Municipalidad de Curitiba, que desarrolló un proyecto muy interesante, Barrio Nuevo de Cachimba, y especialmente con 3 grandes ejes. Siguiendo la orientación del intendente, que se trata de implementar el eje social con todas las políticas públicas de la ciudad, con las características de Curitiba, el segundo eje, el eje económico, y el tercer eje ambiental, y de preservación a las características geográficas del medio ambiente de la región. Curitiba se está reuniendo en este gran proyecto con 3 ejes que resumen una política de recuperación y apropiación sustentable del espacio público a través del proyecto Barrio Nuevo Cachimba. Cuenta con la financiación internacional que podemos lograr a través de una agencia francesa de desarrollo que nos ha ayudado a complementar proyectos de innovación, y eso es muy interesante también para nuestro colega de Guarulhos, que también está como un líder nacional en relación a las ciudades inteligentes. Extrema vulnerabilidad, En observar esta zona de extrema vulnerabilidad que se originó cuando personas de muchas partes de Brasil empezaron a poblar esta región, que está cerca del río Barigüí, que es muy importante en la ciudad de Curitiba. Y se caracterizó ya en el inicio una situación de presencia del Estado que al principio era muy limitada, con grandes desafíos en cuestiones de violencia social y de problemas de salud. Y con un gran esfuerzo de la municipalidad, trabajamos conjuntamente con diversos sectores de la sociedad, implementando algunos proyectos de potenciales de irrigación con políticas públicas participativas y que también tienen como objetivo preparar la ciudad y toda la región para un futuro, trabajando mucho la cuestión de la pertenencia y concientizar a la población. Son más de 1.147 unidades habitacionales con un nuevo centro sustentable, un nuevo espacio público para Curitiba. Otro eje fundamental de nuestra ciudad se está desarrollando cómo enfrentar los cambios climáticos. La ciudad de Curitiba apoya el Acuerdo de París y estamos muy comprometidos con esta temática, y hoy es una ciudad innovadora y que ocupa y planifica el espacio público para el futuro. No puede estar ausente la agenda de energía limpia, de energía renovable, y para eso estamos haciendo un gran trabajo en la Municipalidad de Curitiba, y uno de los grandes componentes de irrigación también dentro del plan de gobierno y de los planos sectoriales. Vamos a ver la próxima diapositiva. Acá estamos intentando una asociación con otras ciudades, y principalmente es muy importante la usina solar de Cachimba, que tiene a ver con el primer proyecto que presentamos. Estamos consiguiendo algunas asociaciones para trabajar con la parte de generación de energía limpia en relación a toda la compostaje, y también tenemos muchos parques y muchas regiones de nuestra ciudad que están contempladas con financiación internacional, incluso para generar educación sustentable para el futuro y con nuevas energías pensadas para el futuro. También podríamos hablar de un proyecto que abarca el Parque San Lorenzo,
que tiene una usina hidroeléctrica, trayendo muchos valores para despertar esa sensación de pertenencia, ese concepto de energía sustentable. Y también todos los alumnos de nuestra red municipal de enseñanza, de educación, estamos tratando de llevar ese tipo de conocimiento y tratando de que puedan entender los valores ya con la educación voltada para preparar esas futuras mentes para el cuidado del medio ambiente en relación a nuevas energías, energía solar, que sean la principal energía para construir en la ciudad y que disminuye todos los efectos del invernadero, del problema de efecto invernadero. La próxima diapositiva, por favor. Aquí vemos el predio de la municipalidad que tiene en su techo, está instalado paneles fotovoltaicos. Puede parecer una innovación muy transformadora para nuestra realidad, pero cito el caso, por ejemplo, que la Casa Blanca en Washington en el 79, si no me equivoco, en el final de la década del 70, tiene los paneles solares implementados. Entonces nosotros estamos intentando hacerlo también y preparando para las futuras generaciones también. Próximo slide. Se muestra acá también paneles solares en las nuevas casas populares a través de programas habitacionales accesibles a la población, también instalados con paneles fotovoltaicos en las casas populares que son hechas por el municipio. Aquí se puede ver un componente importante, un elemento importante, que es una apropiación del espacio público, que se llama Rostro de la Ciudad, que tiene como objetivo mejorar nuestra ocupación territorial, preservando fachadas históricas, por ejemplo, y la herencia cultural de Curitiba, es nuestro patrimonio cultural histórico que fue renovado a través de un programa que se llama Rostro de la Ciudad. Básicamente la municipalidad ofrece mano de obra para las propiedades que quieran recuperar nuestro patrimonio histórico y cultural y poder llevar a las características originales de esos edificios. Acá se ven que tuvimos 26 inmuebles públicos y 81 particulares que se beneficiaron de este proyecto. Se trata de una iniciativa de bajo costo en este momento, pero que es muy importante para la recuperación histórico y cultural de Curitiba. Rápidamente les quiero hablar de nuestra política de ciudad inteligente. Curitiba pertenece a la ciudad inteligente. Trabajamos mucho sobre la ocupación territorial para este debate y trajimos acciones que tienen como objetivo que la ciudad haga una transición a una ciudad que innovó mucho en el pasado y a una ciudad que va a innovar mucho en el futuro. Una ciudad que no solo puede ser solo innovadora en el pasado, tiene que estar constantemente actualizándose para poder proporcionar a los ciudadanos un índice de calidad deseado. Podemos ver acá el primer coworking público de Brasil instalado en un espacio público de nuestra capital, donde tenemos recientemente 2 unicornios, que son empresas que valen más de $1.000 millones, y lo que buscamos es que a través del espacio público y de la oferta del acceso al conocimiento e información del municipio, poder habilitar y llevar a que el ciudadano sea protagonista de ese proceso y también tenga para sí, ¿no? La cuestión de preparar a la ciudad haciendo una ciudad sustentable e inteligente en el espacio público. También en el ámbito de la recuperación en la pandemia, también intentamos digitalizar el máximo posible nuestros servicios para evitar que los ciudadanos se trasladen a predios y edificios municipales. Entonces es interesante decir que esto sería un elemento de sustentabilidad
que un ciudadano no necesite trasladarse, eso también está disminuyendo claramente la emisión de gases de efecto invernadero. Programa también de agricultura urbana. El programa de agricultura urbana es muy interesante que hicimos en la ciudad de Curitiba, principalmente a través de acciones educativas apoyadas y protagonizadas por la Secretaría de Educación y su equipo. Es un proyecto interesante que busca principalmente recuperar el sentimiento de pertenencia al espacio público, al espacio territorial, y en este caso esto también fue ofrecido por el municipio, tener acceso a que los ciudadanos tengan acceso a alimentos orgánicos y que puedan acceder a esos territorios y alimentos, garantizando también la seguridad alimenticia. Tenemos 35 huertas urbanas inaugurados y vamos a llegar a 100 en la ciudad. Eso integra la seguridad alimentaria, el gabinete de la municipalidad y muchas secretarías que están involucradas en la sustentabilidad y en el cambio climático. Podemos ver una de las haciendas urbanas que la pueden conocer virtualmente, y cuando puedan presencialmente también, para nos va a ser un placer recibirlos y promover acuerdos de cooperación e intercambio de experiencias, no solamente en este proyecto, sino en otros también. Resumidamente, este es un breve relato de nuestras experiencias. Nuevamente es un placer enorme poder participar de este espacio. Agradezco a la secretaria que tengo aquí al lado, que es una gran líder en esta ciudad. Muchísimas gracias a todos. A secretaria de Educação y Rodolfo, secretario de Relaciones Internacionales, también han hablado de los compromisos de los acuerdos internacionales de cambio climático, y es verdad que el IPCC plantea que por más que es un acuerdo firmado entre países, si las ciudades no hacen su parte no hay ninguna posibilidad de que se cumpla. Entonces todos estos proyectos también innovadores son muy importantes. Después lo del coworking deja abierto, tal vez para otro diálogo, cómo se plantean estas relaciones con los lugares de trabajo a partir de la pandemia, el crecimiento del teletrabajo y de la educación virtual. Pero en todo caso, bueno, muy, muy estimulante y muy interesante también la apertura al intercambio de experiencias. Muchísimas gracias. Y entonces pasamos, por favor, a la presentación de Guarulhos. Invitamos al prefeito Gustavo Henrique Costa, por favor, a intervenir. No sé si ha podido llegar y conectarse. Muito boa tarde a todos mais uma vez. É um privilégio, um prazer falar. Hola, es para mí un privilegio poder hablar con ustedes. Voy a hacer un resumen general. También voy a hablar pausadamente para que todos puedan entenderme. Primero les quería agradecer la invitación de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras en nombre de Andrés y a Laura. Muchas gracias por este cibercafé, por esta conversación. Agradezco a la ciudad de Curitiba y sus representantes, Rodolfo y María Silvia. Agradezco también al intendente de Godoy Cruz. Y lo que voy a hacer es dividir en dos momentos rápidos para poder ir a las preguntas también. Estos dos momentos en que vamos a dividir, también voy a ser conciso y breve, porque incluso a las 17 horas, en 10 minutos, tengo también que salir y preciso seguir con una reunión de vacunas en el aeropuerto de Guarulhos. Es el mayor de Brasil y el mayor de América del Sur. Pasan más de 200.000 personas, y como fue identificada una nueva cepa y oriunda de India, necesitamos montar otro esquema de vacunas, por eso necesito también dedicarme a eso. Es un placer estar con ustedes. Bueno, estos dos momentos de los que les voy a hablar, en el momento de pandemia, ¿no? Y el post-pandemia, cómo retomar esta economía y el crecimiento de la ciudad. En el momento de inicio pandémico, actuamos fuertemente, si no una de las primeras ciudades en construir un hospital de campaña
que fue extremadamente exitoso. Conseguimos atender a muchos ciudadanos, curamos a más de 600.000 personas, personas que luchaban entre la vida y la muerte. Fue muy exitoso porque actuamos muy rápido, en pocas semanas. Montamos el hospital. En este momento es un momento difícil económicamente y construimos algunos programas importantes en el área de educación. Por ejemplo, distribuimos más de 1 millón de canastas básicas. Tenemos 120.000 alumnos en la red municipal de enseñanza y todos los meses distribuimos canastas básicas para estos niños en zonas vulnerables para que ellos puedan alimentarse. A estos niños, muchos de ellos, además de ir para aprender, van para alimentarse. Cestas básicas, cestas de alimentos para que essas crianças e essas famílias... Estuvimos haciendo una distribución de las canastas básicas para que los niños pudieran alimentarse. Es muy importante también decir que Guarulhos es una de las primeras ciudades en decretar la interrupción de la educación municipal y fuimos una de las últimas a volver con las clases. O sea, realmente no volvimos todavía, pero a partir de la semana que viene volvemos con las clases presidenciales en 30% de la capacidad. Y todavía tenemos la cuestión social. Inauguramos un restaurante popular, que es ese comedor donde la persona paga nada más que R$1 para alimentarse. Hicimos 10 locales y pedimos a iniciativa privada para que nos ayude con alimento y para que esos 10 polos, esos 10 locales puedan ayudar a las personas que están en condiciones más de vulnerabilidad social. Entonces podemos distribuir prácticamente 2.000 comidas diarias y esto lo hacemos desde el año pasado. Son algunas cuestiones sociales en una ciudad que, aunque sea la segunda en tamaño en el estado de San Pablo en relación a la población, tenemos un PBI importante. Contamos con muchas áreas de vulnerabilidad social y de pobreza y no podemos dejar a estas personas en un momento tan crítico en descuido. Entonces, estamos auxiliando, ayudando mucho a esas personas. Las clases no dejaron de estar. Creamos un programa que se llamó Saberes en la casa, en el hogar, que es un programa que se hizo en la municipalidad por nuestros educadores. Y en todo este periodo de pandemia, a través de la internet y también de un canal de televisión, llevamos la educación hasta el hogar de estos niños, porque fue una de las grandes dificultades que enfrentamos en la ciudad. Por la internet solo no podríamos mantener nuestro nivel pedagógico y de enseñanza con los niños a distancia. Entonces, logramos un canal de televisión para que todos pudieran acceder a la educación y pudimos llegar entonces a los hogares vulnerables, porque para nosotros es muy importante el retorno a la clase y 30% de los niños mantienen esta educación a través del canal de televisión. Otras actividades también pudimos mantener en los centros unificados que tenemos, como clases de inglés, incluso clases de zumba, de baile. Tenemos también dos grupos sinfónicos, dos grupos sinfónicos que mantuvimos también algunas presentaciones vía remota, ¿no? Remotamente, pero aprovechamos también este tiempo en que muchas de las operaciones de los edificios de la municipalidad no se podía utilizar por las cuestiones obvias de la pandemia, pudimos lograr hacer un mantenimiento, algunas reparaciones en todos esos lugares. Fuimos también la primera ciudad en el estado de San Pablo que pudimos traer una solución para el transporte público en lo relacionado con el tema de la virización de la pandemia, para poder hacerlos ver lo que pasa con una película y que pasábamos en todas las carreras, las partes internas de los colectivos pasaban a través de un plástico. También teníamos un protector que se dice que mataba el COVID. O sea, estuvimos tratando de hacer acciones y opciones juntamente con otras ciudades que también
van teniendo algunas soluciones para algunos problemas bastante grandes. Tratamos de copiarlo, imitar y poner en el comando central de nuestras prácticas, reuniones, a ver qué acciones debemos tomar para cumplir de la mejor forma y enfrentar a la pandemia. Trataré de ser bastante breve y también quiero decirle que tenemos un programa que empezamos a desarrollar este año, que es de la macroordenación, organización de la ciudad, porque tenemos un alto grado de inundaciones en la ciudad de Guarulhos. Hay muchas inundaciones, muchas personas pierden todo lo que tienen, principalmente en torno del río Ibaquerubí, y es un programa que estamos financiando, está siendo financiado a prácticamente 500 mil millones de reales. Y estamos también tratando de hacer una reurbanización de esta área, construyendo uno de los más grandes parques de la ciudad de Guarulhos. Será 7 u 8 veces más grande que el actual, en una área más periférica, que es donde las personas más necesitan de bienestar y de entretenimiento y de cuidado con su salud también. Entonces estamos tratando de ampliar estos espacios, también en relación a las ciclovías. Estamos ampliando, extendiendo las ciclovías para también cumplir con otros proyectos. Hoy, por ejemplo, estamos votando en la Cámara unos proyectos para anistiar algunas deudas de los ciudadanos, para que no sufra económicamente tanto por el tema de la pandemia. Entonces, estamos buscando muchos proyectos y estoy tratando de ser muy sucinto, muy breve en mi presentación, justamente para poder responder cuando vengan a hacer, cuando planteen las preguntas, pero no voy a tener mucho tiempo disponible. Quiero agradecerles muchísimo la invitación y estaré siempre a disposición de ustedes las veces que sea posible. Embora ya mismo. Gustavo, perdão, não sei se tem tempo de fazer uma pergunta ou tem que ir embora já mesmo. Posso fazer uma pergunta? Uma pergunta eu consigo, o pessoal está monitorando lá para mim, pode ir. Una pregunta sí, no hay problema, la gente me está tratando de aguantar un poquito en la otra reunión. Sí. Los desafíos especiales que han tenido, quisiera saber si, digamos, a partir de las lecciones de la pandemia, si hubiera que poner un orden de prioridades de la primera intervención a hacer en el espacio público para el futuro, para estar preparados, ¿qué es lo que mencionaría, especialmente pensando en las niñas, niños y adolescentes y en la población más joven? Inclusive en relación también a la posibilidad de expandir el espacio de las escuelas al aire libre. No sé si todavía no terminó la pandemia, entonces hay que tomar más tiempo y elaborarlo, o hay algo que ya piensan que se pudo haber aprendido para el futuro. Bom, Andrés, hoje ainda nós estamos aí bastante Hoy focados. todavía estamos bastante con el enfoque en la contención de lo que es el coronavirus. Empezamos a observar los números muy malos que puede generar una tercera ola. Entonces tenemos que estar muy atentos, cuidando de la pandemia, de todo el entorno de la pandemia. En relación a su pregunta, ¿qué esperar para el futuro, para la recuperación de la ciudad, principalmente pensando en los niños? Estamos creando algunos programas muy importantes. Ese parque muy grande que yo les comenté va a ser muy importante y creemos que cuando terminemos toda la parte de preparo del suelo de ese parque, ahí vamos a tener ciclovías, vamos a tener canchas de fútbol y estamos incentivando a la iniciativa privada. Trabajamos mucho conjuntamente con la iniciativa privada y solicitamos a las empresas que nos participen y tenemos muy buenas respuestas de esas empresas. Hay dos programas en realidad que ya existen hace un tiempo y que estamos tratando de intensificarlos, que es adoptar un área verde, adoptar una plaza, un mini parque, y eso da muchos resultados. Las empresas nos ayudan y tienen
el beneficio entonces de explorar su marca a través de paneles de propaganda de sus empresas, y otro sería adopte un campo de tenis. Ahora le paso a otro. Estas empresas tienen la responsabilidad de mantener esos espacios públicos para poder conseguir mejor calidad de vida para los ciudadanos de la ciudad de Guarulhos. Continuar com as obrigações, emergências da prefeitura. Muito obrigado. Está silenciado. Eu apertei, mas não foi. Agora... Aperté, mas ahora les agradezco muchísimo. Estoy acá con mi secretaria al lado, secretaria de Educación. Si les parece que es necesario que se quede para responder las preguntas que continúan, ellas consiguen hablar con más propiedad sobre educación y nos acompaña en todo, así que puede responder sobre las principales acciones. Se queda aquí, si a ustedes les parece, para colaborar con la ciudad de Guarulhos con las preguntas y respuestas. Obrigado. Muy bien, Gustavo, muchas gracias, muy obrigada. Muchas gracias también a la secretaria por quedarse. Y si están de acuerdo, pasamos a una pregunta para Godoy Cruz y a otra para Curitiba. Así tenemos tiempo después de tener alguna del público. A Tadeo, que había hecho una exposición muy completa, con una agenda además muy completa. Conozco el programa de ciclovías dentro del área metropolitana de Mendoza, que era un programa muy pionero. Quería preguntar, por favor, si en este tiempo de restricciones a la movilidad y de necesidad de guardar la distancia social, la bicicleta se convirtió en un medio todavía más usado, fue un catalizador, y cómo además se articuló con algo mencionaste en la exposición, pero con la articulación del espacio público general que existe en la ciudad. Sí, Andrés, la bicicleta, bueno, es uno de los planes de movilidad urbana que nosotros tenemos también en el marco de la planificación municipal. Nosotros integramos la red de municipios frente al cambio climático y tenemos acciones sostenidas para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en energía, en movilidad urbana, como en tema de residuos. Y básicamente en movilidad urbana, la bicicleta es una opción más de transporte y de esparcimiento para la gente. Antes de la pandemia, el 50% de los hogares tenían al menos una bicicleta y la usaban, y recientemente, en una encuesta de este mes de mayo, el 57% de los hogares tienen bici y la usan. Es decir, aumentó un 7% la cantidad de población que usa la bicicleta. Y bueno, obviamente es una de las acciones que nosotros hacemos y que incentivamos a la movilidad urbana. Nosotros estamos ampliando nuestra red de ciclovías, y recién mencionaba la red de ciclovías del área metropolitana. Ya se adjudicó una licitación que es financiada por el BID para mejorar la interconexión entre las ciudades del área metropolitana del Gran Mendoza. Somos 6 municipios, 6 departamentos, que la idea con esta licitación es mejorar la interconexión entre las ciudades con sus redes de ciclovía y ampliar el sistema de préstamo de bicis gratuito que hoy existe. Hoy tenemos un sistema entre Godoy Cruz y el municipio de Capital, sistema de préstamo gratuito de bicis. También amplió la cantidad de préstamos que tenía ese sistema. De hecho, en algunos momentos no funcionaba el transporte público de pasajeros y sí funcionaba el sistema de préstamo gratuito de bicis. Entonces, bueno, la verdad que son cosas que ayudan, que van creciendo, que la gente lo va adaptando como una modalidad de transporte válida también a los efectos recreativos, y nosotros lo vemos en la cantidad de gente que usa los espacios que se van habilitando para tal fin. Nosotros tenemos un ejemplo acá, una ciclovía principal que une norte-sur con la ciudad y con otras ciudades colindantes a la nuestra, y nosotros teníamos un carril que era para bicicleta y peatones. Tuvimos que hacer una ampliación, hacer un carril exclusivo para bici, un carril exclusivo para peatones, y ampliar la cantidad de metros. Entonces, bueno, eso nos da la pauta de que cada vez más gente se usa esa movilidad de transporte,
y nosotros lo complementamos con otras acciones. Estamos haciendo, o hicimos, la primera playa de transferencia de la ciudad sostenible, donde mezclamos el préstamo gratuito de bicicletas, mezclamos estaciones de carga de vehículos eléctricos y de bicis eléctricas, y en la misma estación podés cambiar botellas de PET por la carga de la tarjeta SUBE, que es la tarjeta para el uso del transporte público de pasajeros, y de esa forma poder tomar un metrotranvía o un autobús. Entonces, es una serie de acciones coordinadas que la idea es que hagan que la ciudad sea cada vez más sostenible en este punto, desde el punto de vista de la movilidad urbana. Muchísimas gracias, Tadeo. Dan ganas de preguntar muchas más cosas a partir de tu exposición, pero vamos a dejar espacio también para el público. Y paso entonces a una pregunta para Curitiba, si están de acuerdo. Que también a la profesora Silvia, secretaria de Educación, y a Rodolfo, que de ustedes dos prefieran. Entre todas las medidas que hablaron, mencionaron muchas que tienen un valor educativo, tanto con las huertas comunitarias como en la cultura, con la gestión de los residuos y de apropiación del espacio público en los barrios inclusive. Quería preguntarles si hay una articulación con el sistema, aparte de todas estas prácticas que tienen un valor educativo, con el sistema educativo de la ciudad, para que dentro de los temas de estudio tengan mucho de la agenda que ustedes plantean. Por favor. Olá. Sim, todos esses Hola, temas... sí, les voy a responder que todos esos temas se constituyen en temáticas de acciones de educación no formal para las otras secretarías que no tienen una lógica de desarrollo curricular como nosotros sí tenemos, y también son absorbidos esos temas en nuestra secretaría en las acciones curriculares desde una perspectiva de educación formal. Quien profundiza en los estudios de ciudades educadoras entiende que esas secretarías van a trabajar desde una perspectiva de educación no formal, o también llamada informal, desde un modo general no formal, y la Secretaría de Educación, la mayoría de las acciones están en la agenda de las cuestiones curriculares. Por eso, con una mayor curricularización, con un tiempo y un territorio específico, con una metodología y con un sistema, con un proceso de evaluación, todo eso está destinado a un aspecto formal. Todos esos temas de nuestra ciudad, que nosotros entendemos como una temática propia de las ciudades educadoras, están absorbidos en nuestro currículum, que tiene un proceso ya identitario de las ciudades educadoras. Para nosotros, en la ciudad de Curitiba, la perspectiva de estudiar las temáticas relacionadas a nuestra ciudad, como ya hablamos aquí, la perspectiva de qué hacer con la cuestión de la basura, si se recicla, cómo se recicla, para dónde va, cómo se hace, hasta la lógica del consumo, o qué es el consumo, por qué voy a consumir, todos esos temas, la huerta urbana, por ejemplo, y otras lógicas de las huertas, etcétera. Tenemos eso mapeado y tenemos eso en nuestros currículos. Hay un diálogo intenso entre las acciones de la educación formal y la educación no formal, también propuesta por las otras secretarías de nuestra ciudad. Muito obrigado por la respuesta. Tengo algunas preguntas. Tengo algunas preguntas que están hechas en el chat. Digo un par, y en todo caso dejo para que ustedes hagan una ronda de comentarios finales de cada una de las ciudades. Pregunta Carlos Lima de San Pablo:
Já comi, Eduardo. É para você comer docinho. Tenemos alguno que está conectado y quedó. La pregunta de Carlos Lima, del secretario municipal de Educación de San Pablo, a todos. Los lugares, los espacios de calidad de vida y convivencia en la periferia ciertamente va a apostar mucho a la población de Paquiribú. Felicitaciones por la iniciativa y pregunta por el uso de la bicicleta como una iniciativa que posibilita opciones de movilidad urbana y especialmente para las nuevas generaciones. Pregunta, digamos, qué formación en las escuelas para el tránsito seguro. También hay comentarios sobre las opciones de calificación de espacios libres de unidades escolares en Curitiba, y la verdad que serían realmente muchos, hay más de 80 comentarios, todos muy ricos, y tengo miedo de no ser justo, pero bueno, como el chat también es visible, yo les pediría que si quieren hacemos una última ronda y empezamos por Guarulhos, que había sido el primero en responder. Así tenemos tiempo de hacerlo y también elaborar brevemente sobre lo que han dicho los demás. Así que, profesora Aparecida, por favor, si quiere tomar la palabra. Fabia Aparecida Costa, de Guarulhos. Você quiser fazer um último comentário para fechar a conversação? Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Acredito que seja isso. Eu estou aqui para concluir a fala do nosso prefeito, mas que Guarulhos teve toda essa preocupação com os nossos alunos, com os nossos funcionários, e especialmente eu posso falar pela Secretaria de Educação, como temas que foram abordados aí, a gente pode dizer que a gente respeita aqui a educação integral no seu conceito mais puro mesmo, né? De que o aluno ele tem ali respeitado a sua formação como um todo e em todos os espaços da cidade. Então, o que a gente procura é trazer a formação, é trazer que esse aluno vivencie todos os espaços, vivencie as mais variadas experiências de formação de forma integral mesmo. Então, Guarulhos procura sempre olhar para a educação num formato bastante amplo, né, e não mecânico, né? E nesse momento da pandemia, por exemplo, a gente entendeu que a escola realmente hoje não pode ter paredes, né? Que a gente não pode hoje entender que a educação ela se dá aluno, professor, sala de aula, lousa ou livros. A pandemia ela veio para nos ensinar isso, que a gente precisa enxergar a educação e principalmente a educação integral de uma forma muito mais ampla, né? Se faz educação, se ensina e se aprende nos mais variados espaços e das mais variadas formas. Então, hoje, seja de maneira online, seja com um programa de televisão que foi o que nós criamos, com conteúdos e sequências didáticas, mas que a gente precisa hoje, enfim, olhar para o nosso aluno e olhar para o nosso espaço de uma maneira diferenciada e entender que em todos os espaços e em todas as situações a gente tem aí o aprendizado acontecendo e a gente precisou se agarrar a isso para que os nossos alunos não tivessem algo que está passando e podemos agarrar para que las personas no sean perjudicadas más de lo que la pandemia ya nos trajo de prejuicios, ¿no? Pensar en esos chicos y el intendente con todas las acciones relacionadas a la salud, a las políticas públicas, al cuidado con las poblaciones, nosotros mirando hacia nuestros alumnos, intentando minimizar toda esa problemática. Es difícil mantener el vínculo, pero tratar de que ese niño que esté lejos de la escuela, pero que tenga un referencial, que tenga la escuela como un lugar de aprendizaje, ¿sí? Aunque no esté adentro de la escuela. Y eso es lo que tratamos de hacer y que buscamos, tratando de volver ahora a la manera presencial, pero no perder el vínculo, la relación con la familia, con el profesor. Y vemos que la pandemia nos mostró
lo importante de la escuela pública y la función social de la escuela, mucho más de la función pedagógica. Que la función social es muy importante, tan importante como la pedagógica. La pandemia nos mostró la importancia y haciendo con que todos los educadores pudieran reflexionar la importancia de la familia, lo importante de la escuela en el barrio, la comunidad, pero miramos hoy de una manera mucho más general y vemos la relación del alumno, profesor, espacio físico y aprendizaje de una manera nueva, muy distinta a la que veíamos antes. Entonces vemos la educación con conceptos diferenciales. Creo que la experiencia que tuvimos y que debemos compartir acá y que visualizamos acá en relación a la educación en el municipio de Guarulhos, como una visión muy amplia y general. Obrigada. Procurar mais informação de o que vocês fizeram, mas eu acho que para a conversação está muito claro. Muito obrigado. E então, sim, nós estamos à disposição aqui, sim. Ok, e através da rede de cidades. Seguimos à disposição de todos ustedes. Volvemos entonces, Tadeo, si estás de acuerdo, a Godoy Cruz, y si quieres hacer una reflexión final a partir también de lo que se dijo y un poco de los conceptos que venía planteando Fabia recién desde Guarulhos. Sí, brevemente, primero me parece, hay un comentario ahí también, una pregunta en el chat para hacer lugar a esa inquietud que tiene que ver con el uso de la bicicleta y la relación con las escuelas, o sea, para las próximas generaciones, qué es lo que estamos haciendo y en qué estamos trabajando. Nosotros tenemos un incentivo que entregamos todos los años a los mejores promedios de las escuelas secundarias, acá se llaman abanderados, de las escuelas secundarias, tanto de gestión pública como privada. Se les regala, se les entrega como reconocimiento al mérito una bicicleta. Ese es un gesto que me parece que a nosotros nos pone, digamos, de alguna forma en lo que es la política pública para que las próximas generaciones usen mucho más la bici como medio de transporte o como medio de movilidad saludable. El segundo punto, que hemos adherido a la organización, bueno, a las distintas redes que tiene Naciones Unidas, pero para trabajar muy fuerte la educación vial y la reducción de la velocidad en distintas zonas urbanas, de bajar las velocidades máximas y de trabajar en un esquema de bajar la accidentología. Y eso implica una acción que es sostenida y no solo escolar, digamos. Ahí es donde fuertemente podemos trabajar desde el rol de ciudad educadora que tiene el municipio, en señalética, en cartelería, en legislación, en dar los ejemplos también con premiar acciones positivas y obviamente multas o sanciones a aquellos que no cumplan las disposiciones urbanas. Entonces, hemos recientemente firmado un compromiso que fue la semana pasada por la semana de la reducción de velocidad de Naciones Unidas, de educación vial, y bueno, ahí vamos a trabajar fuertemente en todos esos aspectos que tienen que ver no solo con el trabajo que hacen las escuelas, que es muy importante, sino con el trabajo que podemos hacer desde la gestión municipal y desde la regulación urbana para que se muestre, se señalice y de alguna forma se vaya limitando el uso del automóvil en sus distintas formas. Y eso tiene que ver también con otras acciones que estamos haciendo, por ejemplo, de hacer que la ciudad sea más caminable. Estamos con un plan de reparación de veredas, este año hemos licitado y vamos a reparar más de 15 kilómetros lineales de veredas en distintos barrios del departamento, del municipio, para que sea más transitable y más amigable con la caminata a la vereda, mejorando iluminación pública, y en un convenio reciente con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Cuyo, vamos a hacer lo que se llama por zonas los índices de caminabilidad, que muchas ciudades del mundo ya lo tienen, pero la idea es trabajar fuertemente en eso para identificar cuáles son las acciones concretas que hay que hacer para que la gente realmente pueda volver a caminar por su barrio o conectarse entre distintos barrios, apuntando siempre a un objetivo, que es otra de las enseñanzas de la pandemia, esto de la ciudad de los 15 minutos, es decir, cuáles servicios y qué acciones yo puedo hacer en mi vida cotidiana dentro de un radio de 2 o 3 kilómetros a la redonda de mi casa, de mi residencia, en cuanto a ir a la escuela, ir al lugar de trabajo, ir al lugar de compras habitual de una familia, lugares de proximidad,
Y bueno, estamos trabajando fuertemente en eso, en empezar con una zona que es la más poblada de nuestro departamento, en aplicar los índices de caminabilidad y ver qué acciones concretas tenemos que hacer para mejorar estas acciones, y es también una forma de cambiar la visión en la ocupación del espacio público para que la ciudad sea más saludable. Perfecto, Tadeo, muchísimas gracias, muy claro también. Y entonces nada, es el momento para invitar a una reflexión final a los amigos de Curitiba, un poco a partir de lo que se dijo, a partir de las preguntas que estaban en el chat, digamos, con libertad, para levantar un último punto y vamos, lamentablemente, cerrando el panel. Profesora Silvia o Rodolfo, não sei se estão... Agradecemos o honroso convite. Pudemos aqui, a secretária Maria Silvia e eu, contar pouco. A secretaria Maria Silvia y yo vamos a contar un poco sobre los proyectos de Curitiba. Es una ciudad que no se recupera y no se crea una apropiación sustentable del espacio público en una gestión solamente, pero se puede hacer mucho cuando hay voluntad política, cuando hay un compromiso, cuando hay un sentimiento de pertenencia, que fue uno de nuestros puntos en nuestros proyectos. Se puede hacer mucho cuando hay voluntad y compromiso de todos. Nosotros les planteamos algunos de los proyectos con visión de pasado, presente y futuro, y esperamos en esta secuencia poder mantener el contacto con todos ustedes. La ciudad de Curitiba está abierta para la visita de todos, aunque en este momento sea virtualmente, pero esperamos que lo hagan presencialmente. Fue un placer participar en este debate y continúen contando con Curitiba para este debate y para otros. Muchas gracias y una buena tarde. Silvia también. Y creo que estos puntos, para cerrar, son muy claros, ¿no? La importancia de la voluntad política, del compromiso de todos, de la pertenencia y de algo que, digamos, no se resuelve necesariamente en una sola gestión. Pero creo que el hecho de que hayan podido dedicarle el tiempo, ustedes que están todos en la primera línea de la gestión, en los compromisos y en este momento de urgencia, creo que vale mucho para todos y que realmente es estimulante y que fortalece a la red de las ciudades educadoras, y que finalmente que podamos tener estas instancias virtuales que no tienen el calor de lo presencial, pero tienen la ventaja de poder escuchar desde los lugares de trabajo estas experiencias directamente. Así que creo que queda material para elaborar y para que la red, digamos, pueda compartir entre sus miembros. A mí no me queda nada más que agradecer nuevamente a los participantes, a los panelistas, a toda la gente del público que desde distintos lados estuvo participando, y por supuesto a la entidad organizadora de la Asociación de Ciudades Educadoras. Así que muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias. No sé si Laura quiere hacer un comentario final o ya, si no, entonces los liberamos porque sé que todos tienen muchos compromisos. Sí, muchas gracias, Andrés. Solamente muy brevemente decir que es un gusto, en primer lugar, agradecer muy especialmente al intendente Tadeo, que nos ha acompañado en esta jornada, Tadeo García Salazar, del municipio de Godoy Cruz de Argentina, también al prefeito de Curitiba y a la secretaria de Educación, que ahora ha quedado en representación, y por supuesto a los queridos amigos de Curitiba, que no hemos escuchado a su prefeito, pero hemos escuchado a dos personas muy comprometidas y de primera línea de la ciudad, como Rodolfo y María Silvia, secretario de Relaciones Internacionales y secretaria de Educación de las ciudades. Desde la Delegación de América Latina de Ciudades Educadoras, queremos agradecerles mucho a todos los participantes del panel y a todas las personas que se han conectado hoy para escuchar estas experiencias, para escuchar estas miradas, para escuchar estas voces. Para nosotros
estos espacios son muy valiosos porque en un contexto tan complejo, tan difícil como es el de esta pandemia, sobre todo en nuestra región, en América Latina, que estamos en un momento nuevamente de un pico, pero que además es una región que tiene tanta desigualdad y tiene tantas situaciones importantes para trabajar, para salir adelante, estos principios y estos valores de ciudades educadoras que están tan vigentes y son tan utópicos o tan amplios que están planteados en la Carta para llevar adelante desde nuestras ciudades, creo que tienen que movilizarnos y permitirnos, bueno, estar un poquito juntos en estos momentos para poder escucharnos y compartir más, y como América Latina, como región, ir pensando respuestas a los problemas de nuestra región. Solo agradecer, decir que este panel, esta conferencia estará disponible en el canal de YouTube, en la página de la delegación, Ciudades Educadoras la.org, y estuvo también en Facebook, así que también lo podrán ver por allí. Y bueno, que todo este material será el que iremos acompañando para producir las conclusiones de estos cibercafé que tendrán su segunda parte en el otro semestre. Así que bueno, simplemente muchas gracias y bueno, invitarlos a todos a saludar para cerrar la reunión de hoy. Muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos. Muchísimas Adiós. gracias. Gracias a todos. Qué bueno que hay gente de Chihuahua, de muchos lugares. Sí, eso no lo hemos dicho, hay gente de Ecuador, bueno, de Brasil, de muchas ciudades, de Argentina, de muchas ciudades, por supuesto de nuestra ciudad de Rosario, bueno, hay muchísimos, estamos allí registrando, también eso lo vamos a poner allí en el informe, porque hay más de 25 ciudades que están conectadas para compartir estas experiencias, así que realmente ha sido una muy buena jornada, tenemos compañeros de México también. Así que bueno, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Chao. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tchau. Obrigada pela participação, gente. Boa tarde, até logo. Boa tarde, obrigada.